¿Qué tal? Buen día, sean ustedes bienvenidos. Bueno, pues vamos a iniciar un nuevo curso, vamos a iniciar una nueva asignatura y esta asignatura se va a intitular Derecho Internacional, que forma parte de esta currícula académica de ustedes, mis queridos abogados y abogadas en formación. Y bueno, nuestro programa va a constar de cinco unidades un tanto extensas, pero sobre todo de mucho análisis, de mucha eh, lógica jurídica, de mucha jurisprudencia jurídica también. Y bueno, al final del curso ustedes van a identificar esa intervención de los estados en las convenciones internacionales y que pudieran fungir como ley modelo para corregir o en su defecto modificar la ley interna de un estado que es parte de un tratado internacional o de una convención. ¿De acuerdo? Vamos a identificar también a los sujetos del derecho internacional. Vamos a utilizar y vamos a establecer las formas en que se organiza internacionalmente el mundo, los estados. Y sobre todo, ¿cuál es el orden jurídico contemporáneo que actualmente nos rige, no solo en México, sino a nivel internacional? Como parte, sí, de un sistema jurídico, como parte de un sistema social, pero también como parte de un sistema económico. Y sobre todo, esta parte de entender para qué me sirven los conceptos del derecho internacional en adhesión a los tratados internacionales. ¿De acuerdo? Bien, repito, sean ustedes bienvenidos. Me presento con ustedes. Soy el maestro Paulo Lara Vital, desde luego licenciado en Derecho, pero maestro en Criminología e Investigación Científica del Delito. Y a continuación vamos a establecer el contenido temático de su programa. Como ya lo referí, son 5 unidades. Y en estas 5 unidades vamos a ver la estructura jurídica, pero también social y global de lo que hace el derecho internacional a los Estados miembros. Recordemos que el mundo necesita un orden lógico, necesita una superestructura. En la unidad 1 vamos a establecer la introducción al derecho internacional. Vamos a ver su concepto, la historia que ha propiciado a que el nuevo orden mundial esté en este mundo paralelo. Ofrezco una disculpa porque estoy enfermo, tengo un problema de garganta. Entonces, en esta condición, estableciendo el concepto de derecho internacional, vamos a establecer la historia. ¿Y por qué es importante conocer la historia? Pues porque todo el mundo establece las génesis y sobre todo establecer cómo es que surge el derecho internacional público. ¿Para qué? Para que nosotros establezcamos la armonización de los estados a nivel global. Vamos a ver algunas doctrinas clásicas que hacen la esencia del derecho internacional como parte de las teorías complementarias ya existentes del derecho mismo, pero sobre todo necesitamos entender su naturaleza jurídica y su fundamentación sociológica para establecer por qué hoy día necesitamos un derecho internacional moderno, un derecho internacional aplicado a lo que es la materia, ¿sí? Entonces, en esta condición, nosotros vamos a establecer en la unidad 2 el derecho internacional y el derecho doméstico, es decir, el derecho de casa. Vamos a plantear los problemas que aquejan hoy día a lo que es el derecho de los hombres, pero también a los estados. ¿Por qué hoy día se hacen estas críticas a las políticas intervencionistas, a las políticas bélicas, sobre todo? Vamos a ver algunas doctrinas como es la dualista, la monista internacionalista, la monista nacionalista, desde luego, y la práctica de las naciones. ¿Cómo se ve México en la práctica nacional respecto del derecho internacional en general? Y sobre todo, la Carta de las Naciones Unidas, ese documento que nace después de la Segunda Guerra Mundial como una consecuencia y sobre todo, más que consecuencia, como una nueva forma de dar orden mundial. La Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados, que es importante establecerlo, de la que México es parte.
Como parte del derecho también vamos a ver sus fuentes del derecho internacional, los principios generales del derecho, las resoluciones de los órganos internacionales. Por aquí les puedo meter un poquito a los temas lo que es el sistema interamericano de derechos humanos. Vamos a ver el concepto de fuente de derecho, de nueva cuenta, que ya lo hemos abordado en otros cursos, pero es necesario retomarlo cuantas veces sea necesario para comprender por qué la palabra fuente da esa clasificación a los tratados internacionales y da ese auge a la jurisprudencia internacional, a lo que son los foros internacionales, a lo que son las convenciones internacionales, las decisiones judiciales de carácter en el derecho internacional público, esa convergencia de normas, la equidad para resolver controversias ante las cortes internacionales. Recordemos que México hoy día tiene una alta demanda de juicios en la Corte Interamericana, pero sobre todo México tiene demandado actualmente al Estado de Ecuador por lo suscitado en la embajada hace aproximadamente 2 años casi. Desde luego, esos actos unilaterales de adhesión del derecho internacional público y sobre todo cómo se van a clasificar las fuentes del derecho internacional en fuentes nacionales y fuentes internacionales. Vamos a ver qué es la codificación importantísima, retomar esta pirámide de Hans Kelsen en cuanto al derecho de tratados y sobre todo en cuanto a la jerarquía de normas. Aquí un preámbulo que les puedo ofrecer es que la constitución política será el organismo y sobre todo la legislación y la carta principal de todo Estado a nivel internacional. En el caso específico de México, solamente el tratado internacional podrá estar a la par de la Constitución cuando se presuman violaciones graves a los derechos humanos. De ahí en fuera, el tratado internacional siempre estará infra en su posición respecto a la Constitución política. Vamos a ver a los sujetos del derecho internacional en la unidad 4, desde su concepto general hasta lo que es el concepto de Estado, los elementos del Estado, porque es importante conocerlos de nueva cuenta, retomarlos como parte de la teoría pura del Estado y sobre todo el derecho internacional de mares. Vamos a ver la responsabilidad internacional de los estados en esta parte de lo que es una política del gobierno central, pero también del gobierno internacional. Y sobre todo en la condición de gobierno, en cómo nosotros vamos a estar, sí, en esa posición de soberanía, pero también en esa posición de respeto a los estados internacionales. Desde luego que hay condiciones para establecer esta parte de cómo la doctrina del Estado establece cuándo debes estipular muchas condiciones en aras de respeto alguno, ¿no? En aras de esta dualidad y sobre todo armonización de lo que es el derecho internacional. Sin embargo, muchas veces respecto a la teoría del Estado, no conocemos como tal esta parte de cómo nosotros establecemos, ¿no? Establecemos cómo dirigir a los sujetos de derecho. Establecer esta parte de que nosotros establezcamos esa clasificación y esa estratificación del derecho de tratados. Es decir, nosotros a lo largo de esta parte de la teoría del Estado conocemos que hay un territorio, hay una población, hay un gobierno. Sin embargo, hay que establecer esa distinción de lo que es la función negativa y la función positiva del Estado, ¿sí? Que como función negativa sea indispensable señalar límites y fronteras, pero que desde el ámbito negativo se establezca, perdón, desde la función positiva se establezca todo estado de instrumentos físicos necesarios para conocer el cumplimiento de las normas jurídicas a través de los estatutos de constitución política, tratados internacionales, leyes modelo, y se eviten invasiones extranjeras con efecto de privar al Estado de su soberanía como una unidad independiente. ¿De acuerdo? Vamos a ver también a la Santa Sede. Ese Estado eclesiástico, si bien lo marca así, que es el Vaticano, pero que forma parte importante también en la toma de decisiones de los países y sobre todo los que son preponderantemente
católicos, ¿no? En las sociedades muy católicas, sin hacerla, aquí hago la precisión, sin el afán de criticar, sin el afán de herir susceptibilidades. La Santa Sede forma parte también de la toma de decisiones en materia no solo religiosa, sino también en materia económica. Recordemos que a lo largo de la historia y sobre todo con el papado de César Borgia, se establecieron muchas conquistas en cuanto a la unificación y sobre todo por estrategia política económica, esta unificación de los principados que tanto mencionaba Nicolás Maquiavelo. Recordando que Nicolás Maquiavelo pues también fue asesor de los Medici y fue asesor principalmente del Papa Borgia. Vamos a ver a la nación y las nacionalidades, es decir, qué es nación, qué es país y las formas de obtener la nacionalidad, al menos en México. Nacionalidad originaria, nacionalidad derivada, vamos a ver lo que es el jus sanguini, el jus soli y estas condiciones de cómo estipula la Constitución Política a partir del artículo 30 hasta el 33, esa condición de ser mexicanos, ¿sí? La organización de los estados productores, las organizaciones internacionales, las condiciones de los inmigrantes en México, quiénes son los refugiados, quiénes son los inmigrantes, quiénes son los inmigrados, y sobre todo cuando los gobiernos en el exilio pueden también manifestarse en condiciones en aras de evadir ciertas condiciones de diplomacia en el país. Los medios pacíficos de solución a través de los conflictos internacionales y las sanciones que aplican su carácter el derecho internacional público. Ya lo decía yo, Ecuador está demandado por el Estado mexicano por el atentado que hubo en la embajada. En la quinta unidad vamos a ver el derecho internacional económico y aquí vamos a ver lo que es la inversión extranjera, el concepto básico, qué ventajas e inconvenientes tiene la inversión extranjera para un Estado como es el de México. Recordemos que México tiene N cantidad de tratados internacionales, pero el principal pues será el que tiene trilateralmente con Estados Unidos y Canadá. Tenemos que revisar las políticas administrativas y sobre todo migratorias para tutela de derechos de los connacionales que van a trabajar a estos estados. ¿Qué es el comercio internacional? Los recursos naturales, el desarrollo tecnológico para un buen posicionamiento económico del país con respecto de ese derecho de tratados, las industrias maquiladoras de exportación y sobre todo que nosotros, al ser una sociedad altamente consumista, pues nos vamos mucho con las marcas. Esta parte de que tú pagas tu marca de la palomita, tu marca del gato, tu marca de ese animal silvestre, que es esta parte del puma, esas marcas afines a lo que era la compañía de Levi Strauss, y sobre todo cómo de repente se maquilan en México, las exportamos y nos las regresan ya reetiquetadas y vendiéndonos la propia marca, ni siquiera es la prenda, es la propia marca. Vamos a ver la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados en atención a lo que es el artículo 4 constitucional referente a los DESCA, esos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que formarán parte de los deberes de los estados. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, así más o menos va a estar nuestro curso a lo largo de 5 o 6 semanas. Desde luego vamos a tener que ver la retroalimentación y echar mano de dudas y preguntas a lo largo de este curso y sobre todo entender que es importante que ustedes asistan a las sesiones vía Zoom que son los días sábado para que nosotros entendamos y despejemos dudas y preguntas. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. Bien, pues sin más preámbulo, vamos a entender al derecho internacional como esa rama del derecho público y privado a la vez. Y sobre todo, jóvenes, que entender esta génesis del derecho internacional me va a permitir establecer líneas paralelas para poder ser un tanto conocedor de la política exterior, porque el derecho internacional tiene que ver con diplomacia, tiene que ver con estas categorías del comercio internacional, estas categorías también de cómo estamos estipulando el derecho aduanero en materia de importación y exportación.
pero sobre todo también debe atender aquellas coyunturas que armonicen a la sociedad internacional. Por eso, a veces en los programas de licenciaturas, como es Relaciones Internacionales, Negocios Internacionales, no se les da a esas personas las bases necesarias del derecho mismo. Se les da muy poco o muy pobremente esta introducción a lo que es la verdadera diplomacia. Conocer la importancia de la armonización de los estados, sí, pero también de los orígenes que propiciaron esta parte del derecho internacional. Recuerden que el mundo en su contexto siempre ha estado inmerso en conflictos, siempre ha estado inmerso en coyunturas, siempre ha estado inmerso en esta situación de cómo vamos operando al derecho mismo y sobre todo cómo vamos estipulando que las guerras, que los conflictos entre los mismos estados y entre los mismos estados, me refiero internamente, han generado que el derecho internacional surja como un ente regulador y armonizador de la sociedad a nivel mundial, no nada más a nivel internacional. Entonces, por eso retomar conceptos básicos de introducción al derecho es netamente importante para comprender el estudio de esta asignatura. Y sobre todo, al comprender el estudio de esta asignatura, nosotros vamos a comprender una manera más sencilla y más dúctil cómo el derecho internacional necesitará de esta necesidad, valga la redundancia, de regular la conducta social del hombre, porque ese es uno de los fines del derecho. Recuerden que el derecho surge como una medida armonizadora, como una medida coactiva y una medida coercible. Sin embargo, también el derecho es una medida mediadora, conciliadora. ¿Por qué? Porque nosotros a lo largo de la antigüedad estábamos circunscriptos en espacios netamente reducidos, ¿sí? Entonces, cada día era más frecuente la facilidad y este incremento de las poblaciones. ¿Para qué? Para incrementar comunicaciones y sobre todo el intercambio de personas entre los estados. ¿Por qué? Porque la relación jurídica necesita tener contacto con las legislaciones, no nada más en la ley, en el elemento interno del estado, sino también en el elemento externo. ¿De acuerdo? Por eso, cada uno de los diferentes territorios a nivel global tiene sus distintas nacionalidades y sobre todo para poder ejecutar actos jurídicos en esos lugares donde no sea el estado origen, necesita regularse a través de la conducta social del hombre. Por eso es que la norma internacional necesita de una norma jurídica, de una norma moral, de una norma de trato social. Y recordemos que las normas jurídicas per se son de estructura bilateral, porque estipulan esa imposición de obligaciones, pero facultan y otorgan derechos que consignan mandatos imperativos, mandatos imperativos a través del Estado de Derecho. Por eso es que la norma jurídica siempre tiene que estar precedida de una sanción por parte del Estado y la sanción desde la validez de observancia general y respaldada también por la sanción desde el castigo, porque el castigo pudiera ser esa sanción aplicable al infractor de la norma. En atención a las normas morales, son aquellas que sostienen el interés del bien y el bien actuar y la conducta del individuo. Es decir, estas normas intrínsecas al deber ser, porque su carácter es interno y netamente humano, es decir, del elemento unilateral y volitivo de los seres humanos. Por eso estas normas aplican una máxima que cuando uno da caridad, no lo debemos de proliferar, no lo debemos de hacer visible, no lo debemos de hacer público. El cumplimiento de las normas morales en sí dependerá independientemente de tu organización exterior, de tu organización del Estado, y sobre todo que no existe una legislación, un juez ajeno que nos haga cumplir esa norma moral. Esto tiene que ver también con la ética y la moral de cada una de las personas. Estas reglas del deber ser, como ya lo decía Immanuel Kant, son independientemente a la organización interior y exterior del Estado, pero vivir moralmente tiene que ser una condición precisa de la conciencia misma de los seres humanos. Desde luego, la moral hoy día es producto de la cultura
y sobre todo de lo bueno y lo malo que opera hoy día. Recordemos que somos una sociedad actualmente en México y en el mundo jurídico y en el mundo global sumamente violento, sumamente lastimado, sumamente desconfiado, ¿sí? Y por eso es que la moral tiene que sufrir constantemente transformaciones, modificaciones y progresos humanos a través de caminos del pensamiento crítico, ¿de acuerdo? En síntesis, la moral como norma jurídica es incoercible, es decir, va a efectuarse de acuerdo a la manera espontánea de los seres humanos. Por eso me refiero que es unilateral frente al sujeto de derecho, que no está obligado por las reglas morales, pero sí se le puede exigir un comportamiento de carácter moral. ¿De acuerdo? Las normas de urbanidad, o también llamadas tracto social, son preceptos del buen decoro y la cortesía de nuestro acontecer social diario. Por ejemplo, esas reglas del saludo diario, la buena conversación, el aliño y el aseo personal, la moda y sobre todo esos preceptos éticos. En tanto que la norma de etiqueta son aquellas que van a referirse a la presentación física de las personas reguladas y aceptadas por la moda en una sociedad, en un tiempo y en un lugar determinado. ¿De acuerdo? Recordemos que hoy día hay géneros musicales, hay diseñadores, hay tendencias en moda que hacen que nosotros vayamos adaptando esta situación a cada uno de los elementos de las épocas. ¿Sí? Hoy día estamos en México viviendo una moda que se vio hace ya más de 30 años y quizá las nuevas generaciones lo ignoran o piensan que será el último grito de la moda cuando estas reglas, perdón, sí, estas modas ya existieron hace más de 30 años, ¿de acuerdo? Bien, vámonos al concepto de derecho internacional. Como concepto lo vamos a establecer como el conjunto de normas que rigen las relaciones de los estados entre sí, al señalar sus derechos y deberes recíprocos. Es decir, el derecho internacional surge como una medida necesaria de los conflictos internacionales y sobre todo preponderantemente de la segunda, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en esta condición el mundo quedó sumamente devastado, sumamente destruido y sumamente desordenado. Parte del surgimiento del derecho internacional es la necesidad de establecer una buena armonización ante invasiones extranjeras y sobre todo que al regular relaciones de los estados en acorde a su soberanía, respecto también de esos particulares extranjeros que se internan en las naciones internacionales. Específicamente, el derecho internacional va a tener dos ramas, la internacional pública y la internacional privada, que la internacional pública la podemos definir como el conjunto de normas jurídicas que van a establecer relaciones entre aquellos sujetos que cuenten con personalidad jurídica internacional. Es decir, nosotros vamos a entender a la norma jurídica de carácter internacional como parte de un Estado soberano y sobre todo que existen sujetos como es la Santa Sede, a través de movimientos de liberación nacional, las insurrecciones, la propia Cruz Roja Internacional que surge como un organismo sí médico, pero también propicio para salvaguardar la salud en aras de los conflictos internacionales. ¿Sí? Hay una convención que da origen a la génesis, al origen, perdón. Sí, hay una convención que da origen al surgimiento y la formación de la Cruz Roja Internacional. ¿Sí? Desde luego que el derecho internacional tiene individuos participantes como son las personas físicas y el derecho internacional privado también establecerá el derecho de naciones. Ahora, recordemos que todos los estados a nivel mundial son soberanos y por consiguiente gozan de personalidad jurídica propia, gozan de soberanía y sobre todo de autonomía e independencia específicamente a la par de otros estados parte. ¿Sí? Por tanto, nosotros en México tenemos esa capacidad jurídica para qué? Para celebrar tratados internacionales, que como lo referí en el preámbulo de esta sesión, nosotros atenderemos muchas condiciones de cómo los tratados internacionales
dan esas normas reguladas a la categoría internacional, como es tomar parte en tratados comerciales, como el que tiene México con Estados Unidos y Canadá. Que en ese seguimiento de ideas, recordemos que después, repito, de la Segunda Guerra Mundial, los estados mantenían relaciones comerciales a niveles mínimos de intercambio por aquellos embargos que Estados Unidos y el bloque socialista impusieron como castigo a los países derrotados, pero también como una manera de frenar las prácticas monopólicas. Ahora, estos niveles de intercambio pretenden incrementar al comercio exterior en aras de que se haga un buen uso como instrumento jurídico del derecho internacional público. Sin embargo, a principios de los años 90 se celebran, al menos en América Latina, en América del Norte, los tratados internacionales como es el Merconorte, el Mercosur, y por ahí de los años de los 80 surge la primera relación trilateral con los países vecinos del norte, el famoso GATT, que después da origen al famoso Telecan y hoy día da paso a lo que es el TECMEC, que como parte histórica, bueno, nuestro Tratado de Libre Comercio con América del Norte entra en vigor a partir, o sea, se celebra el 1 de enero de 1993 y entra en vigor a partir del 1 de enero de 1994. ¿De acuerdo? Ahora bien, en este sentido, jóvenes, establecer al derecho internacional como concepto es establecer las normas que rigen las relaciones de los estados entre sí y señalar sus derechos y sobre todo deberes recíprocos. ¿Por qué? Y a qué voy con la explicación. Entender esta parte del derecho internacional debe atender a la necesidad principalmente de por qué las naciones deben respetarse unas con otras y por qué hoy día la desinformación ha hecho que nosotros creamos que México terminará como algunos regímenes dictatoriales, ¿no? Por ejemplo, Cuba, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Nicaragua. No, México, recordemos que es un país soberano, es un país, sí, si bien trae un régimen actualmente de izquierda, como se le conoce, este régimen todavía está en aras de proteger derechos humanos. No pretende reformar la constitución política para perjuicio de los ciudadanos mexicanos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, nosotros al ser parte de tratados internacionales, recordemos que primeramente es nuestra constitución política y es el documento de mayor relevancia en nuestro país, porque nuestra constitución precede, sí, de movimientos geopolíticos, de movimientos económicos, de movimientos de insurrección, de movimientos hasta cierto punto intervencionistas y que dan paso a lo que es el conservadurismo y el liberalismo, que sería la forma correcta hoy día de determinar nuestro sistema político, nuestro sistema social o político social. ¿Me explico? Es decir, hoy México vive en una condición de respeto mutuo entre sus instituciones, pero también entre las instituciones que hacen al derecho internacional. ¿De acuerdo? Por eso establecer que el derecho internacional tiene que regir las relaciones de los estados entre sí, significa que México debe de ser visto y debe también ser respetado ante las demás naciones. Por eso nosotros en esa parte de derechos y deberes recíprocos, establecer que las normas jurídicas cuenten con personalidad jurídica internacional nos dará que los estados somos soberanos y que los organismos internacionales tienen que respetar y hacer respetar esa soberanía nacional. ¿Me explico? México frente a otros estados también tiene que ser respetuoso, no debe invadir aquellas fronteras. Por eso la función positiva y negativa del Estado nos va a marcar esas limitantes territoriales, pero a su vez, esta facultad que tenemos de ser respetados en la soberanía. Como hoy día suena mucho que Estados Unidos pretende enviar tropas militares en aras de combatir a los cárteles
de narcotráfico específicamente en el país, es hablar de algo muy grave y muy serio que México no debiera permitir. Por eso nosotros necesitamos comprender que las relaciones entre los sujetos de derecho internacional poseen personalidad jurídica propias, autonomía, y sobre todo que a través de los instrumentos jurídicos, los tratados internacionales van a tutelar a los estados miembros cuando las normas internas ya no sean tutelares, ni mucho menos protectoras y cuando más garantistas del propio derecho interno. He ahí que la Corte Interamericana ha recomendado al Estado mexicano varias reformas a la Constitución política. Tenemos el caso Rosendo Radilla Pacheco de a través del expediente varios 912-2010, que reforma el artículo primero constitucional y se instituye la figura de los derechos humanos en México. El caso Campo Algodonero contra el Estado mexicano, que reforma la materia penal en el país, agregando apartados y agregando la figura del feminicidio al Código Penal Federal, que da origen también a una norma que se llama Ley de Acceso Libre, de acceso libre y sobre todo a una vida libre de violencia para las mujeres en México. Entonces, esta relevancia de entender que los estados están facultados, sí, por su ordenamiento jurídico interno, se establezcan relaciones internacionales para armonizar y para corregir fallas dentro del elemento interno, pero sin atentar a la soberanía nacional del país. Establecer la manifestación y objeto mismo de disminuir y eliminar barreras establecerá una mejor armonización de México respecto de los estados parte. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, en este sentido, el derecho internacional también nos va a ser propicio para qué? Para establecer cada uno de sus ordenamientos, establecer cómo, cómo nosotros vamos a relacionarnos en el derecho de mercaderías, ¿sí? Cómo a través de ventajas comerciales mejoraremos la economía del país y sobre todo el resguardo de los intereses nacionales de México en esos acuerdos unilaterales, bilaterales, multilaterales, propia de los estados, manifiestan el objeto de disminuir y eliminar barreras del comercio exterior. Por eso, cuando el presidente de Estados Unidos está implementando nuevos aranceles a productos que México exporta, es un atentado y un desacato al comercio internacional y sobre todo específicamente al Tratado de Libre Comercio que celebramos con Estados Unidos y Canadá. ¿De acuerdo? Esta parte de facultades recíprocas necesitamos entender que así como Estados Unidos importa mercancías, México necesita hacer visibles sus productos, necesita esa factibilidad de las mercaderías. Ahora bien, esta parte de los acuerdos comerciales necesitan de los derechos reconocidos del propio derecho internacional público, pero acordar nuevas y mejores relaciones comerciales en acorde a las normas nacionales e internacionales. Aquí tendríamos necesidad de revisar las convenciones que son parte, como es la UNIDROIT, la UNCINTRAL, que son tratados de libre mercaderías y sobre todo ejes rectores para una buena creación del comercio internacional, del comercio exterior. Por eso es que las normas dispositivas del derecho propio necesitan como actos jurídicos crear, modificar, extinguir esos acuerdos y se deben cumplir a cabalidad completa, en tanto que el ordenamiento jurídico interno dará las facultades necesarias al derecho internacional público y privado para esa convergencia de normas cuando se susciten conflictos de las mismas. Ahora bien, México está establecido en este derecho de tratarnos como sujetos de derecho internacional, sí, pero estas actividades comerciales se sujetan al multicitado convenio de tratado comercial, pero en estricto sentido surge como el marco de la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados del año de 1969. Es decir, nuestro Tratado de Libre Comercio tiene precedentes de esta convención que vamos a ver en unidades más adelante, ¿sí?
y sobre todo que este acuerdo trilateral entre México, Canadá y Estados Unidos debe invocar a las propias normas del derecho internacional, pero también reconocer que los estados soberanos pertenecen a una comunidad internacional y desde su norma interna están obligados a respetar la relación comercial con los estados parte. ¿Cómo se ubica el derecho internacional público en el derecho general? Recordemos que el derecho se va a clasificar en derecho público y derecho privado. El derecho internacional en su elemento público y privado va a relacionar primero en el ámbito público esta armonización de las naciones a nivel internacional, el respeto mutuo a su soberanía, el respeto a sus conciudadanos, el respeto a aquellos turistas que visitan los países de manera vacacionista, de forma laboral, de forma de negocios. Por tanto, su naturaleza jurídica radica en las propias normas del derecho, pero a lo que nosotros existimos en la jurisprudencia técnica, el análisis de la filosofía del derecho que nos va a dar la existencia y fundamentación de las normas jurídicas para poder propiciar una buena línea de respeto entre las naciones del derecho internacional público. Que respecto del derecho internacional privado atenderemos a las condiciones de los tratados internacionales, pero también de esta condición de que la cooperación judicial internacional sea también un mecanismo de defensa cuando surjan eh, conflictos entre los particulares. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado, recordemos que de acuerdo a las polémicas doctrinales de la Edad Media, el derecho internacional parte de algo que se denomina el jus gentium, es decir, el derecho de gentes. Y el derecho de gentes hace referencia a esas condiciones que los romanos aplicaban desde los pueblos bárbaros a finales del siglo XVIII y que empieza a entenderse como expresión derecho internacional al referirse a la parte pública para diferenciarla de la parte privada. Y que esta expresión, si bien ha sido criticada, se ha intentado más bien sustituirla por otras. Sin embargo, debemos aceptarla tal cual y sobre todo que debe ser clara e insustituible. ¿Sí? Entonces, en este sentido, el derecho internacional público es indirecto y completo, pero en el elemento indirecto va a establecerse a través de las personas morales o jurídico-colectivas y desde luego las personas físicas, que de acuerdo con las normas internacionales pasan a ser sujetos secundarios, pero que están obligados a ser sujetos directos como miembros del Estado. ¿A qué voy con esto? Que todo individuo que nace en una nación se obliga a las normas internas en primera línea, pero deberá respetar las líneas internacionales cuando éstas le sean demandadas, como por ejemplo el viajar a otro país y sobre todo internarse en él de manera legal, establecerá el respeto a esa condición de ser sujeto de derecho internacional respecto a las normas del país que tú estás visitando. Y que cualquier quebrantamiento a la norma, pues tendrá que ser sancionada tanto por el Estado internacional o el país que tú visitas, como también por el país de origen. Por eso el tratado de extradición es el acto jurídico de mayor relevancia para aquellas personas que han infraccionado la ley, que son infractores de la ley, tanto nacional como internacional. ¿De acuerdo? Actualmente sí hay críticas. ¿Por qué? Porque el derecho internacional pareciera que va perdiendo fuerza respecto de los individuos que forman parte propia y directamente de este Estado. Sin embargo, es obligación de cada uno de los estados y del propio derecho nacional vigilar esa tutela de derechos fundamentales. ¿Para qué? Para establecer los deberes de la comunidad internacional. Pero que el derecho internacional público va creando sus propias instituciones o sus propios órganos internacionales para establecer la armonización de los países y sobre todo de aquellos ciudadanos que se internen en las normas de derecho. Aquí el problema radica en que la ubicación del derecho internacional público debe determinar qué tipo de normas son las que pertenecen a esta rama del derecho, para que desde su elemento dispositivo o imperativo sean creadas, modificadas o extinguidas
a través de la voluntad de las partes. Es decir, que el jus cogens establezca por qué son válidas esas normas jurídicas a través de la voluntad de los sujetos. Eso es algo un tanto complicado, porque entender esa normatividad del derecho internacional atiende a que el jus cogens marque per se y sobre todo de facto que la norma debe ser imperativa con independencia del dispositivo imperativo o no. ¿Por qué? Porque nosotros debemos establecer que el problema real que hoy día tienen las naciones respecto de un derecho internacional es que no se hacen valer las condiciones estatutarias. Repito, hoy día es muy fácil que nosotros dentro del elemento normativo quebrantemos la ley y quedar impunes, ¿sí? Lo suscitado, más adelante voy a abordar este tema, que a final del día eh, ¿cómo lo diré? Establezca que el jus cogens es una norma que no admite acuerdo en contrario y que solamente deba ser modificada por una norma ulterior, ¿sí? Porque el jus cogens, al establecer superioridad jerárquica, establece que todo individuo debe de ser tratado con apego a derecho, que no se debe agredir, ni mucho menos utilizar la fuerza en detrimento de los seres humanos, como ha sido el tema de los genocidios, las desapariciones forzadas, los elementos dictatoriales cuando se vuelven tiranos, ¿sí? Por eso lo digo, lo voy a tocar más adelante como parte de un elemento jurídico y también cultural, lo suscitado en Venezuela hace algunas semanas. ¿Sí? Es muy grave lo que pasó en Venezuela y que desde el elemento jurídico no tendría por qué ser esa arbitrariedad a la voluntad de los hombres, a la voluntad de los sujetos de derecho. Aquí el problema es que de repente normalizamos esas prácticas en una fungibilidad de liberar a los pueblos y estamos en un error garrafal, ¿de acuerdo? En un error sumamente complicado. Por eso el jus cogens, de la mano del elemento característico, el jus cogens necesita ser reconocido y aceptado por toda la comunidad de los estados en un principio, pero también en su conjunto internacional. ¿Por qué? Porque el jus cogens establece doctrinas escritas en estricto sensu y sobre todo que la locución empleada en el derecho internacional público hace que se implique la supremacía y el estudio de las normas internacionales. ¿De acuerdo? Entonces, en esta inteligencia jurídica, nosotros vamos a establecer que desde el elemento social, el derecho internacional siempre debe de estar establecido a través de esa dualidad, de esa generación del jus gentium, ¿sí? Porque el jus gentium, al establecer esa condición de que los romanos aparecían como figura principal al emperador, era una forma muy bárbara de aplicar ese derecho. Sin embargo, a raíz de la caída de los imperios, se extienden estas expansiones y expresiones de tutela clara e insustituible. Ahora bien, recordemos que el derecho internacional, al establecerse por el consentimiento de los estados que se adicionan o se agregan a esos pactos internacionales, ante todo quebrantamiento de la ley aplicarán las debidas sanciones. Pero su principal característica es vigilar los derechos fundamentales, no solo de la norma interna, sino de sus ciudadanos que hacen a ese estado interno, pero de los extranjeros que visitan, que se internan, que radican en esos países, ¿de acuerdo?
Por eso los migrantes tienen que ser volteados a ver desde el elemento del derecho internacional. ¿Por qué? Porque establecer una buena línea de tutela de derechos para ellos les favorecerá para las condiciones de trabajo, por supuesto. ¿Sí? En estas decisiones del derecho internacional público, nosotros debemos establecer lo dispuesto en las convenciones. Por eso el jus cogens se convierte en esta voluntad de los sujetos. ¿Para qué? Para establecer una buena directriz de cómo se deben crear, modificar y establecer las reglas jurídicas, las normas jurídicas. Obviamente las disposiciones del derecho internacional público deben de ser cumplidas por aquellos que están obligados a ello, es decir, por todos los estados que se adhieren a pactos internacionales, a convenciones internacionales, y que desde luego atienden a lo dispuesto en los artículos 53, 64 y 71 del Convenio de Viena sobre el derecho de tratados del año de 1969. ¿Sí? Es decir, el derecho internacional puede presentar dificultades para ubicarse dentro del elemento público del derecho o del derecho interno o nacional. Pero la pregunta aquí surge, ¿quiénes serán entonces los sujetos principales del derecho internacional? Pues la respuesta es simple, los estados parte y los sujetos que forman el estado parte, es decir, las instituciones, las autoridades, nosotros los ciudadanos. Porque al ser sujetos de derecho, representamos como eje rector el ser regulados por normas jurídicas y sobre todo que a pesar de que ya contamos con los ordenamientos jurídicos internos, estos movimientos y estos momentos que pudieran atentar de esas normas internas, para eso recurrir al tratado internacional. Cuando la norma jurídica interna ya no es tutelada, ya no es tutelar absolutamente en derechos, se puede recurrir al Estatuto Internacional para que surja como una ley modelo. Y la ley modelo propicie que se reforme, se modifique, se suprima o se mejore la norma interna. ¿De acuerdo? En esta situación, nosotros establecemos que el derecho internacional, al disponer de categorías formales, materiales y elementos estatutarios, nosotros debemos comprender que los conceptos de carácter material, los conceptos jurídicos de carácter material, deben siempre establecer esos atributos de las personas, ¿no? Esos atributos del por qué nosotros tenemos que ser vistos desde el reconocimiento del objeto lícito del derecho. ¿Sí? Nosotros, ¿por qué debemos estar estableciendo condiciones desde el punto de partida jurídico? Y sobre todo que desde la filosofía general, el derecho con la estructura jurídico formal dan paso a lo que más adelante vamos a ver como fuente del derecho. ¿Sí? Debemos de ser reconocidos como eruditos en materia internacional y sobre todo establecer cómo desde las categorías sociales el derecho internacional parte de una premisa: crear instituciones jurídicas que con profundidad de arraigo establezcan, constituyan factores y procesos evolutivos del propio derecho en su generalidad, pero que desde su particular las comunidades entiendan ese elemento significativo para los estudiosos propios del derecho, que desde la filosofía propia del derecho, recordemos que la sociedad es el elemento principal de los estados, que la sociedad tiene un conocimiento de reglas sociales primeramente, sí, ya sabemos, que la familia es el grupo social primario que establece las raíces de las comunidades, pero que si no hay una buena armonización en una sociedad conmutativa, en una sociedad primigenia, en una sociedad originaria, la sociedad propia va a tender a la desobediencia
internacional. Por eso, la sociedad, a través de su vida propia, necesita los componentes más intrínsecos y extrínsecos para que desde el conjunto social, cada una de las partes intervinientes en el derecho establezca que los individuos somos componentes de un grupo, pero que a través de los estados estamos relacionados directa o indirectamente con otros estados. ¿Sí? Por eso la política migratoria que hoy día tiene el país vecino no es tutelar de derechos humanos, no es una política realmente garantista, no es una política que de verdad respete la dignidad de las personas como tal. No es posible que estemos viendo homicidios del ICE, de esta agencia internacional de Estados Unidos, que está cometiendo homicidios indiscriminadamente en aras de proteger la migración en ese país. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que estar informados, tenemos que estar debidamente armonizados en una línea paralela. ¿Por qué? Porque el derecho internacional, jóvenes, es un elemento súper importante y sobre todo que las normas extranjeras en contraparte de las nacionales pertenecen a una condición de un sistema jurídico global, pero que en razón de la doctrina francesa, italiana, por ejemplo, esa perspectiva del derecho mexicano tiene que ser uniforme con todas las materias jurídicas, sí, pero con los sistemas internacionales en aras de determinar cómo el sistema jurídico debe evitar conflictos, tanto a la norma interna como a la norma externa. ¿Sí? El sistema de normas nos establece, por ejemplo, en la Convención de Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, que precede en la ciudad de Viena el 11 de abril de 1980, México entra a este tratado en el año de 1989 y que solo va a aplicar a las compraventas internacionales, ¿sí? De acuerdo a los contratantes. Ahora, el sistema de normas nos dice que se deben clasificar de acuerdo a los criterios vistos en atención a la sociedad en general. Por eso nosotros establecer esta clasificación de la propia norma jurídica nos debe permitir una visión sistemática, una visión ordenada, una visión contemporánea, si así lo queremos llamar, del propio derecho internacional. ¿Por qué? Porque nosotros establecemos cómo nosotros, cómo nosotros debemos establecer la nueva normativa y sobre todo la nueva integración del derecho internacional público. ¿Sí? ¿Cómo debemos establecer que la necesidad de una sociedad internacional debe operar en una característica instrumentista acorde a las legislaciones, sí, de los estados en su elemento interno, pero también acorde a los pactos y tratados internacionales? ¿Me explico? ¿Para qué? Para que de acuerdo a esa necesidad, los integrantes de una perspectiva de los estados se esfuercen en disminuir quizá el elemento legislativo, porque las leyes tienen que ser prácticas, tienen que ser muy literales y sobre todo autónomas. Perdón. Es decir, que nosotros podemos estipular esta parte de cómo el derecho internacional crea sus propios órganos, sí, pero cada estado se encarga de hacerlos fungir, de hacerlos valer, de hacerlos operativos, de hacerlos hasta cierto punto garantistas. El derecho internacional atiende a esa insuficiencia del derecho nacional. ¿Por qué? Porque el derecho debe ser ad hoc para regular vigorosamente, pero sobre todo vigentemente, a los sujetos de derecho, ¿sí? Es decir, ¿cómo vamos a estipular ahora el nuevo orden mundial? Porque venimos de una pandemia, por ejemplo. Uh -huh. Recordemos que el derecho internacional
subsiste ya a través de los órganos jurídicos nacionales e internacionales. Pero desde un punto de vista territorial, el derecho internacional tutela esa autonomía territorial de los Estados miembros. Colabora para que se proliferen mejores condiciones en un sistema social, en un sistema jurídico. Porque nosotros debemos asimilar que de acuerdo a estos parámetros, la naturaleza del derecho internacional siempre debe tener ese elemento principal de unificar a los países y unificar a las naciones, unificar a las delegaciones, como lo llama el modelo ONU. Y el surgimiento del modelo ONU atiende a esta parte de los genocidios propiciados en la Segunda Guerra Mundial por parte de ese partido alemán. Y sobre todo, establecer en un orden jurídico contemporáneo y modernista tiene que tener, sí, precedentes de las posturas clásicas, porque cada estado debe elaborar sus propias normas jurídicas que permitan saber este estado autónomo, este estado en relación a cómo nacionalmente estamos estipulando el derecho, pero que extranacionalmente debemos agregar las posturas convergentes y sobre todo congruentes para participar en foros, en convenciones, en tratados, y que la postura del derecho internacional atienda desde una parte conceptual la organización de las normas jurídicas para los sujetos de derecho. ¿De acuerdo? Es decir, muchachos, nosotros tenemos que ser muy analíticos más que críticos, porque desde la naturaleza y esencia del derecho internacional, no podemos permitir actos de barbarie, no podemos permitir actos que atenten a esa resistencia de los imperativos, ¿no? Y sobre todo, que agregar este estudio del derecho internacional en su generalidad debe operar desde una perspectiva dualista, monotista, ¿sí? Debe establecer cómo nosotros, en aras de esta participación general, el estudio del derecho internacional público se sitúa del propio derecho internacional o del propio derecho público, es decir, de aquellas normas jurídicas que regulan la actividad del Estado, pero a través de su función y potestad administrativa, legislativa y judicial. Porque recordemos que este equilibrio de poderes nos va a permitir poner freno a las arbitrariedades de cada uno de estos propios poderes. ¿De acuerdo? Ahora, que de acuerdo con lo existente a los estados soberanos de otras entidades de la comunidad internacional, se relacionen de manera supra-subordinada, es decir, que las normas del derecho internacional público primero sean dispositivas y después imperativas, para que los estados miembros a potestad pública establezcan esa subordinación, pero sin lesionar la esfera jurídica de los súbditos, en una total vigilancia de derechos humanos, que es lo que hoy día exige el derecho internacional. ¿Sí? ¿A qué voy con esta parte de esta lámina? Es decir, nosotros estamos inmersos en un sistema jurídico. Sí, estamos en un sistema federado, con equilibrio de poderes, pero que desde la disposición de las normas y disposiciones del propio derecho internacional, vamos a regular nuestra propia sociedad. Pero el Estado mexicano tiene la facultad de agregarse en el grado de legitimidad y potestad pública a los tratados internacionales que mayormente le favorezcan a México, pero que desde su elemento administrativo, legislativo, judicial, con la división de poderes, existan o coexistan acuerdos que favorezcan a México, acuerdos
que propicien que la comunidad internacional que se está agregando con nuestro país respete esa autonomía de nuestro propio país y nuestras propias leyes, pero asimismo que no lesione nuestros intereses personales, nuestros intereses globales en aras de esta parte del interés jurídico, de la esfera jurídica de nosotros mismos. Porque entonces ya no sería un buen tratado internacional. Recuerden que hoy día México, al pertenecer al sistema interamericano de derechos humanos, necesita establecer normas protectoras desde su elemento interno, pero que si el elemento externo se va a involucrar en nuestra norma interna, sea siempre para mejorar estas condiciones y exigencias propias de la norma jurídica. ¿Me explico? Es decir, que nosotros debemos establecer que las decisiones del derecho internacional como tal sean a través del jus cogens la voluntad importantísima y sobre todo elección de la voluntad de los sujetos. El jus cogens, por eso, independientemente de la voluntad de los sujetos, te dice que la norma tiene que respetarse sí o sí, porque el jus cogens establece esta norma imperativa que recoge la supremacía de la ley interna, que en este caso la supremacía de la constitución política podrá estar por encima del tratado internacional. ¿Me explico? Entonces, en este sentido, nosotros vamos a establecer que de acuerdo al derecho convencional, el derecho convencional establece esa forma en que el Estado mexicano debe, sí, ser piedra angular y como la parte medular del derecho integrada en su conjunto de normas jurídicas, pero que desde el elemento nacional y supranacional tiene por objeto solucionar controversias entre los estados. Ese es el objetivo principal del derecho internacional en general. Establecer esta parte de cómo estamos relacionando la elección de los asuntos internos para la utilización de los asuntos externos y sobre todo que desde el elemento del Estado soberano se converjan a manera concreta la cooperación de los estados en materia internacional. ¿Sí? Por eso nosotros en esta parte formal del derecho se entiende que la legislación es la forma más dúctil de utilizar a la norma jurídica. Por eso las leyes son literales, son rígidas, pero que en este sentido puede haber elementos conflictuados, sí, y sobre todo en qué elementos se debe de debatir cuando una ley ya no es tutelar en tu norma interna, pero cuando debes involucrar a la norma externa como objeto material de los conflictos, de solucionar esa convergencia de normas y sobre todo que de acuerdo a esta naturaleza tienes que dar soluciones directas, específicas, pero también pacíficas, porque ese es uno de los objetos principales del derecho internacional. Es decir, que nosotros debemos establecer que los países se rigen por sus propios sistemas jurídicos, pero que a través del estudio nacional se debe englobar la competencia internacional y sobre todo qué conflictos pudieran desencadenar ya en una convergencia de competencia judicial de carácter internacional y que participen los tribunales internacionales para dirimir esos conflictos entre los estados. ¿De acuerdo? Entonces, esta convergencia de normas jurídicas o conflicto de leyes, se necesita establecer que el elemento procedimental debe resolver un problema de carácter internacional cuando la situación rebase al elemento supranacional o
infranacional, ¿sí? Por eso esta convergencia también debemos establecer qué juzgados o qué tribunales son competentes para que pretendan dar celeridad, certeza jurídica y sobre todo que conozcan y resuelvan con fuerza vinculativa para las partes en esa controversia. Recordemos que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus sentencias también son de carácter obligatorio y vinculatorio con el Estado mexicano. A pesar de que México tiene su propio sistema judicial, muchas veces los jueces, muchas veces la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha sido garante en ese elemento de la convergencia de normas procesales. Uh-huh. Por eso es que hay que entender que desde esta parte la cooperación procesal o judicial internacional debe analizar las formas y procedimientos mediante los cuales los órganos jurisdiccionales, en el ámbito de respeto del territorio, tramiten procesos que ventilen al derecho internacional, público o privado, pero que la cooperación procesal precede de la cooperación procesal nacional. Entonces, el derecho internacional por su naturaleza de normas es público, ya que su aplicación es irrenunciable y de carácter obligatorio, de observancia general, para los estados que se han dado en el elemento de supraordenación, ¿sí? Pero protegiendo los intereses sociales, los intereses personales de los individuos que hacen la conformación de la población del estado. Son de carácter nacional e internacional porque se van a encontrar tanto en los ordenamientos internos. Recordemos que México tiene el reconocimiento de tratados en el artículo 133 constitucional, pero está adherido a la Convención Americana de Derechos Humanos, está adherido a la Convención de Viena sobre el derecho de tratados, está adherido a esta Convención Penal Internacional, que muy a regañadientes el presidente Fox la aprobó. ¿Sí? Muy a regañadientes el Senado lo obligó a aprobarla. ¿Por qué? Porque son facultativas y obligatorias para todos los Estados miembros. ¿Por qué son facultativas? Porque el Estado, de acuerdo a su elemento legislativo, la vigencia del territorio depende de la voluntad del poder público y sobre todo que el poder legislativo tiene esa encomienda de decidir de acuerdo a los intereses jurídicos y a la esfera jurídica de los ciudadanos, derogarlas o abrogarlas de carácter unilateral cuando el tratado internacional pudiera ya no ser operativo y sobre todo fungible para el país. Son obligatorias porque desde el momento en que el Estado parte se adhiere al derecho internacional público, está contenido jurídicamente la voluntad de la nación y sobre todo se obliga a respetar cada uno de los estatutos del derecho internacional en la materia de las convenciones, hasta que contra sus deseos se extingan, invaliden, se rescindan o se disuelvan. ¿Sí? Son formales porque el conflicto atenderá a un elemento sustantivo, es decir, la ley modelo, y que desde el elemento conflicto o conflictual, la vigencia de la norma jurídica tiene como finalidad aplicarse para resolver controversias internacionales entre los estados que surjan como parte de situaciones jurídicas o situaciones estatutarias, situaciones comerciales, condiciones de invasión, condiciones de extradición, condiciones quizá como lo suscitado en Venezuela, ¿sí? Que ahí se atenta contra la soberanía de un país, contra las instituciones, no solo jurídicas, sino también ejecutivas, legislativas de ese país. Son de carácter material esas normas porque de manera directa la controversia tiene puntos en contacto con diversas legislaciones, ¿sí? Y sobre todo, que deben utilizarse para aquellas situaciones en donde los elementos locales puedan controvertir y resolver a su vez su propia controversia. ¿De acuerdo? Ahora, en este sentido, nosotros debemos entender que la norma aplicable para resolver los conflictos nacionales, pues en México es la propia Constitución. Pero si la Constitución ya no genera ese grado de tutelar
y sobre todo garantista de derechos fundamentales, yo puedo recurrir al tratado internacional. ¿De acuerdo? Ahora, esta parte del derecho internacional, y vamos cerrando la sesión del día de hoy, tenemos que situarnos en cómo estamos viviendo hoy día los conflictos internacionales actualmente. Si desde el elemento jurídico, desde el elemento moral o bilateralmente ambos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque moralmente ya sabemos que nosotros sostenemos ese interés del bien y el mal en el mundo del deber ser, pero que desde el elemento jurídico el derecho internacional está impuesto para otorgar derechos a través de los mandatos imperativos y que los estados deben tener la obligación de obedecer, que los estados tienen esta parte de sancionar, de proteger, de tutelar. ¿Me explico? Entonces, esta condición del derecho internacional moderno está muy susceptible en ser suprimido. ¿Sí? Y eso no lo podemos permitir como estados parte ni como sociedad en general. Hoy día, el vecino del norte, en aras de generar nuevamente ese poder inquisitivo, ese poder arbitrario, ese poder eh, despótico, hoy día está generando controversias que no deberían suscitarse al tratar de invadir países, al atentar contra la soberanía de otro país en Latinoamérica. ¿Me explico? Más allá de afinidades de corrientes o creencias políticas, debemos atender que los estados tienen la encomienda de respetarse unos con otros, porque para eso surge el modelo ONU. El modelo ONU surge como una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Yo lo he referido muchas veces y lo referiré las veces que sean necesarias. Pero de nada vale un sistema o un modelo ONU si hay países como el vecino del norte que atentan contra esa convergencia de normas. ¿Me explico? Entonces, en este sentido social, las doctrinas clásicas de derecho internacional de la mano con la teoría sociológica entenderá que la historia del derecho internacional parte de los movimientos, sí, geopolíticos, de los movimientos coyunturales, pero que a través de los sistemas jurídicos, los pueblos bárbaros, los pueblos romanos, encontraron en el jus gentium, perdón, esta armonización y hasta cierto punto eh, equilibrio social. Sin embargo, nosotros establecemos que hoy día ya no es dúctil esta parte de tener dictaduras, esta parte de tener gobiernos tiranos, si lo podemos llamar así. Entonces, el estudio del derecho internacional tiene que ir en ejercicio de la legitimidad, de la potestad pública y el respeto a la soberanía, el respeto a la norma interna, el respeto a las constituciones, porque la constitución lo dice Ferdinand Lassalle, de ahí emanan los factores reales del poder que hacen una nación. Y que en esta característica el derecho internacional tiene que existir de la mano de los estados soberanos, creando una comunidad internacional armonizada, creando una comunidad en relación a la subordinación misma, sí, pero sin lesionar la esfera jurídica de nosotros los ciudadanos. Hoy la exigencia de establecer un buen sistema jurídico es que nosotros combatamos las prácticas barbaries, que no se vuelvan a suscitar condiciones como las masacres de Ruanda, por ejemplo, ¿sí? Que no se susciten actos como genocidios del Holocausto, que no se susciten, por ejemplo, en México, asesinatos como los de Acteal, Aguas Blancas, el mismo Ayotzinapa, que ahora son vistos en el elemento internacional porque sus casos han sido judicializados ante las cortes internacionales. ¿De acuerdo? Vaya aquí la reflexión, mis queridos abogados. ¿Cómo estamos en el papel hoy día
como país, como sociedad, en un derecho internacional público. Hasta aquí llego con la sesión del día de hoy. Les recomiendo hoy día varias lecturas en materia internacional y como parte de esto empiecen a leer primeramente qué es la Convención ONU. De ahí podemos partir para la génesis del derecho internacional contemporáneo. El modelo ONU es el elemento principal, la Carta de las Naciones Unidas y sobre todo esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahí vamos a encontrar muchas respuestas a lo que hoy día estamos viviendo como sociedad en general y como países. Por otra parte, entender estas coyunturas que se están suscitando en América Latina, en Europa, están generando ya lo que podríamos llamar una tercera guerra mundial, que si bien ahora esta es una guerra más estratégica, menos barbarie, está generando desarmonización, está generando desestabilidad en las economías, en la sociedad. Hay desplazados, hay refugiados y sobre todo los daños colaterales que está generando este nuevo desorden social debe de ser visto por nosotros en el mundo jurídico. ¿De acuerdo? Regálenme un comentario, un like y sobre todo su opinión personal en el canal. Yo me despido de ustedes, que tengan un excelente día, tarde, noche, según el horario en que nos veamos. Hasta pronto.